Somos el equipo número 4 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la NIC 16, propiedad, planta y equipo. Para comenzar tenemos lo que es el objetivo y el alcance y en este caso hablamos de que el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Dentro del alcance encontraremos que esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente. Esta norma no es aplicable a la propiedad, planta y equipo clasificada como mantenidas para la venta de acuerdo a la NIF número 5. Los activos biológicos relacionados con actividades agrícolas distintas de las plantas productoras. El reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación. Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables. Luego encontraremos lo que son las definiciones y las definiciones nos dicen que la planta productora es aquella que se utiliza para la elaboración o suministro de productos agrícolas. Se espera que produzca durante más de un periodo y tiene una probabilidad remota de ser vendida como producto agrícola. Luego encontraremos lo que es el importe en libros y el importe en libros es el que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado, así como el costo. El costo es el importe de efectivo o equivalente para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción o cuando fuera aplicable. El importe que se atribuye a ese activo cuando se le reconoce inicialmente. Luego encontraremos lo que son las depreciaciones y en este caso hablamos que la depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, así como el valor específico para una entidad es el valor de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de dicho activo y su disposición del término de su vida útil. También encontraremos el valor razonable y el valor razonable nos indica que es el precio que se recibirá por vender un activo que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de medición. Una pérdida de deterioro es el exceso del importe libre de un activo sobre su importe recuperable. También veremos que el importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor residual es el importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por su disposición después de haber deducido los costos estimados. Y encontraremos que la vida útil es el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Bueno, ahora bien, continuemos hablando ahora del reconocimiento. ¿Qué nos dice la norma sobre el reconocimiento de la propiedad, planta y equipo? Pues en el reconocimiento la norma tiene dos características que debe cumplir la propiedad, planta y equipo para ser reconocido como tal. La primera es que obtenga beneficios económicos a futuro y la segunda es que el costo se pueda medir con fiabilidad. También aquí hay que hacer o recalcar de que todos los elementos de propiedad, planta y equipo, su medición siempre va a ser al costo. En esta norma también nos indica que todo lo que represente como piezas de repuesto, equipo de reserva, equipo auxiliar para la propiedad, planta y equipo, que cumpla con la definición de propiedad, planta y equipo, se reconocerá como tal. De forma contraria, se reconocerá como un inventario. También podemos hablar sobre las eh, entidades que evaluarán todos los costos como propiedad, planta y equipo. Todo tiene que tener su registro inicial, como también los costos que incurran posteriormente. Veamos ahora con
con los costos iniciales. Entonces, los costos iniciales, la norma indica que deben ser las razones por las cuales propiedad, planta, equipo llega a tener una seguridad al adquirirlos o que son de índole ambiental. Entonces, al tener estas propiedades, planta, equipo, no van a dar un valor más al bien, sino que van a darle un beneficio económico adicional a lo que ya tenía la propiedad, planta, equipo. A esto se refiere con que tenga razones de seguridad o índole de medioambiental. Y ahora veamos con lo que estamos hablando con costos posteriores. Los costos posteriores mencionan tres características principales en este sentido. Uno que indica que los mantenimientos, que las entidades que reconozcan, deben de reconocer los mantenimientos que se les dan paulativamente a las propiedades, planta y equipo, hay que reconocerlos en el resultado del periodo. No se va a reconocer como un costo tal para la propiedad, planta y equipo. Entonces, todo lo que corresponda o conlleve a mantenimientos, limpieza y más que todo sea como un gasto de propiedad, planta y equipo, debe de mantenerse o reconocerse como gasto en el resultado que corresponda. También nos habla sobre las sustituciones recurrente menos frecuente. Esto quiere decir de que hay elementos de propiedad, planta y equipo que con el pasar del tiempo necesitan ciertos reemplazos de algún mecanismo, algún repuesto o de algún otro elemento que lo compone, y por esa razón se reconoce. Esto sí se va a reconocer como propiedad, planta y equipo, ya que es una adherencia al elemento de propiedad, planta y equipo. También menciona algo como inspección general, que son inspecciones generales. Hay activos de propiedad, planta y equipo que cierto tiempo, a cierta cantidad de horas o horas producidas, necesitan de cierto chequeo o una inspección de un experto para analizar su estado actual de dicho activo. Entonces, estas inspecciones generales, esta NIC las reconoce o nos indica que deben reconocerse como lo que habíamos hablado anteriormente, como una sustitución recurrente, ya que si satisface las condiciones de reconocimiento, entonces sí puede reconocerse como un costo posterior a la propiedad, planta y equipo. De lo contrario, no se debería reconocer. Para continuar con la exposición, les daré a conocer la medición en el momento del reconocimiento. Un elemento de propiedad, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo. Por ejemplo, puedes comprar una propiedad, planta y equipo, o también tú mismo puedes construir. En el caso de que se compre la propiedad, planta y equipo, los componentes del costo estarán dados por el costo de adquisición, en un caso que se compre. En el caso que se construya, entonces el costo estará dado en el costo de producción. En el costo de producción, pues como todos sabemos que está conformado por los materiales, la mano de obra y otros costos indirectos que se hayan dado durante la producción. Entonces, dentro de los costos se medirá por el costo de adquisición o por el costo de producción. Vamos a dar a conocer en la siguiente diapositiva los componentes del costo. En los componentes del costo, el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende, en el inciso A, su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición.
Podemos decir en precio de adquisición, podemos también decirlo como el valor de la compra, podemos decir como el valor de la compra, podemos entenderlo de esa manera. Y además se tiene que sumar los aranceles de importación y los impuestos que no sean recuperables, que se deriven de esa adquisición. Cuando, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo, por ejemplo, si nosotros venimos y queremos importar de China, suceden varias cosas, ¿verdad? Entonces venimos e importamos de China, cuando importamos caen en las aduanas y una vez que está en las aduanas tiene un costo de desaduanaje. Todo lo que incurre desde el inicio de la importación para aduanas, todo eso se forma en el costo de un activo. Por ejemplo, desde el costo de adquisición, desde el costo que llegó a la aduana, del valor de la compra, también el flete internacional y también el flete local. Todo eso incluye en el costo del activo, el precio de adquisición. Bueno, en el otro inciso, que sería en el inciso B, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que puedan operar de la forma prevista por la gerencia. Todos los costos que sean necesarios para que podamos llevar el activo a la empresa y pueda dejar para el uso los costos que se vayan a incurrir, en esa trayectoria. Esos costos se tendrán que reconocer como costos del activo, también como costo del activo. En el inciso B podemos ver la estimación inicial de los costos del desmantelamiento y el retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta la obligación en el que incurre una entidad, cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un periodo determinado. Si hablamos de la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, vendrán a ser todos los costos que se estiman incurrir para retirar un activo de un determinado lugar. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las minas. Por ejemplo, en este caso de las minas, ¿qué hacen? Bueno, llevan toda su maquinaria, toda la maquinaria total, al terreno o lugar donde van a hacer todo el proceso de la mina. Se instalan, hacen todo el proceso de instalación de su maquinaria. Entonces, todo es al momento de retirarse. Obviamente, antes del retiro y antes de la llegada, hay un contrato de por medio, donde alguna de las cláusulas dentro del contrato indica que el terreno o el lugar se tiene que dejar tal cual está. Entonces ya llega el grupo de mineros, se instala dentro del lugar con su mobiliario y equipo, pero luego cuando ellos se retiran, ellos tienen que dejar el lugar tal cual está. Entonces ahí, dentro de ese retiro, ahí es donde ocurren esos costos de retiro de esa maquinaria y de dejar el lugar tal cual estaba. Y se le denomina a esos costos costo de desmantelamiento. Medición del costo. Según la norma, indica que será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales intereses se capitalicen de acuerdo con la NIC 23. Algunos elementos de propiedad, planta y equipo pueden haber sido adquiridos a cambio de uno o varios activos no monetarios o combinados con activos no monetarios.
¿A qué se debe lo siguiente? Se refiere que solamente a la permuta de un activo no monetario por otro, pero también es aplicable a todas las permutas descritas en el primer inciso de este párrafo. Tal como lo indica la norma, el costo se medirá por su valor razonable. Ahora bien, así también la norma indica que este elemento adquirido se medirá de forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja inmediatamente el activo entregado. El costo de dicho elemento de propiedad, planta y equipo se medirá a valor razonable, a menos que la transacción del intercambio no tenga carácter comercial. Ahora bien, una transacción de intercambio tiene naturaleza comercial cuando la configuración de los flujos de efectivo del activo recibido difiera de la configuración de los flujos de efectivo del activo transferido. B. El valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectada por la permuta se ve modificado como consecuencia del intercambio. Y la diferencia de A y B identificada es significativa al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados. El valor razonable de un activo puede medirse con fiabilidad si la variabilidad en el rango de las mediciones del valor del activo no es significativo. Como siguiente punto tenemos la medición posterior al reconocimiento. Lo que nos indica la NIC 16 es que la entidad debe elegir como política contable el modelo del costo o ya sea el modelo de la revaluación. Y estos se deben aplicar como política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo que sean y reúnan características similares. Adicionalmente, también puede existir el caso en que una entidad posea un fondo de inversión o elementos subyacentes y que estos puedan incluir propiedades que están ocupadas por el propietario. Y pues de la misma manera, la entidad debe aplicar la NIC 16 a estas propiedades que están siempre ocupadas por el propietario o que estén incluidas en el fondo de inversiones o también pueden ser elementos subyacentes. También nos indica que en el caso que sea necesario, se puede optar por medir estas propiedades usando el modelo del valor razonable, como nos indica la NIC 40, y estas propiedades deben ser tratadas como una clase diferente de bienes. También puede ser que dentro de estos fondos existan contratos del seguro y estos contratos de inversión son componentes de una participación discrecional. Estos componentes de participación discrecional deben ser tratados de acuerdo con la NIF 17. El primer modelo que la NIC muestra como elección para llevar una política contable es el modelo del costo. Este básicamente trata que con posterioridad a su reconocimiento de un activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe registrarse a su costo y después de restar o debe ser menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas del deterioro del valor. Gracias. Mi nombre es Alejandra Coyoy y vamos a hablar sobre el modelo de revaluación. Para empezar, en la medición posterior de reconocimiento como activo de los elementos de propiedad, planta y equipo, pueden utilizarse dos modelos, entre ellos el modelo del costo y el modelo de revaluación. Para aplicar el modelo de revaluación, la condición corresponde a que el valor razonable puede medirse con fiabilidad. En relación al valor revaluado, este se compone del valor razonable menos la depreciación acumulada menos la pérdida por deterioro del valor, lo cual implica que cuando realizamos la revaluación pues vamos a tener una depreciación acumulada previa, cuyo tratamiento tendrá dos métodos alternativos, el cual podrá ser el método de la reestructuración proporcional y el método de la eliminación. Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, pues todos los elementos de propiedad, planta y equipo a los que pertenezca dicho activo, pues se deben revaluar también.
Los elementos pertenecientes a una clase o un grupo de los componentes de la propiedad, planta y equipo se revaluarán simultáneamente. Esto con el fin de evitar revaluaciones selectivas, para evitar la inclusión en los estados financieros, pues de partidas, que sería una mezcla de costos y valores referidos a diferentes fechas. Por lo que finalmente, en relación a la aplicación del valor razonable, debemos indicar que evaluar significa volver a evaluar, por lo que se debe considerar que cuando existen cambios significativos en el valor razonable, deben volver a evaluar. La frecuencia de las revaluaciones pues dependerá de los cambios que experimenten los valores razonables de los elementos de propiedad, planta y equipo que se estén evaluando. Ahora, ¿cuál es el impacto en los estados financieros? Pues la revaluación implica que los valores pueden incrementar o disminuir. Si existe un incremento de valor, el mismo se reconocerá directamente en el otro resultado integral y se acumulará en el patrimonio. Ahora, si implica una disminución en el importe en libros de un activo, este se registrará directamente en el resultado del ejercicio. Sin embargo, si la disminución se reconoce en otro resultado integral, se puede reconocer en la medida en que exista pues, un saldo acreedor en el superávit de la revaluación en relación al activo que se esté revaluando. Ahora bien, si existe un incremento posterior al impacto, este será registrado contra el resultado del ejercicio, y si existe una disminución del mismo, este se incluirá como una disminución en el excedente de la revaluación. Muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos la depreciación. Según la norma, nos indica que se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Esto quiere decir que la empresa puede distribuir el monto inicial reconocido en una partida de propiedad, planta y equipo entre sus partes más significativas y depreciar de forma separada cada una de esas partes. Si la entidad deprecia separadamente algunas partes de elementos, también depreciará de forma separada el resto del elemento. La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo excede del importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere el importe en libros del mismo. También nos indica que cuando una parte significativa de un elemento coincida con otra parte significativa del mismo elemento, es decir, que coincida la vida y el método de depreciación, la norma nos indica que ambas podrán agruparse para determinar la depreciación. También indica que el monto de las depreciaciones se reconocerá en el resultado del periodo, a excepción que se haya incluido en el importe en libros de otro activo. Un ejemplo que da la norma es la depreciación de un equipo de manufactura, la cual deberá ser incluida en los costos de transformación de los inventarios, esto de acuerdo a la NIC 2. Ahora tenemos el importe depreciable y periodo de depreciación. Acá nos menciona aspectos importantes que debemos considerar y tener en cuenta para poder realizar la depreciación, entre los cuales podemos encontrar que el importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán como mínimo al término de cada periodo anual. Esto si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en una estimación contable y de acuerdo a la NIC 8. También tenemos que el importe depreciable de un activo se determina después de deducir su valor residual.
el valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe en libros del activo. Si sucediera esto, la depreciación del activo será nulo, a menos que ese valor residual haya disminuido o sea menor que el importe en libros. Y también tenemos la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Es decir, que se iniciará la depreciación cuando el activo empiece a funcionar. También la norma nos indica que la depreciación de un activo cesará en la fecha en que éste se clasifique para la venta o se produzca la baja en cuentas, es decir, de que cesará cuando esté totalmente depreciado. La norma también nos indica sobre los terrenos y los edificios, los cuales el terreno no se podrá depreciar porque tiene una vida ilimitada, mientras que el edificio sí se depreciará debido a que estos tienen una vida limitada. Tenemos el método de depreciación. El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros. Acá la entidad puede utilizar 3 tipos de métodos, los cuales podemos encontrar que el método lineal, consiste en que el activo se depreciará en la misma forma a lo largo de su vida útil y dará lugar a un cargo constante a lo largo de su vida. También tenemos el método de depreciación decreciente. Este nos indica que se dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de la vida útil, es decir, que será utilizado o consumido con mayor intensidad al inicio de su vida útil y a medida de que vaya pasando el tiempo la intensidad será menor. Y tenemos por último el método de las unidades de producción, que se dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. También podemos decir que la entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos. Y se aplicará uniformemente a todos los periodos a menos que haya producido un cambio. Acá también podemos indicar que el método de depreciación se revisará al término de cada periodo anual y si hubiera un cambio en el patrón de los beneficios económicos futuros, se deberá modificar o cambiará el método de depreciación que la entidad utiliza y esto se contabilizará como un cambio en la estimación contable de conformidad con la NIC 8. Y por último tenemos el deterioro del valor. Este es un método para determinar si un elemento de propiedad, planta y equipo ha ido deteriorando su valor. Esta metodología está regulada bajo la NIC 36, que es deterioro del valor de los activos, la cual nos explica cómo debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer o revertir las partidas por deterioro del valor. Gracias. Compensación por deterioro del valor. Las compensaciones procedentes de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hayan experimentado un deterioro de valor, se hayan perdido o se hayan abandonado, se incluirán en el resultado del periodo cuando tales compensaciones sean exigibles. La NIC 16 nos dice que el deterioro del valor o las pérdidas de los elementos de propiedad, planta y equipos son hechos separables de las reclamaciones de pagos o compensaciones de terceros, así como de cualquier compra posterior o construcción de activos que reemplacen a los citados elementos y por ello se contabilizarán de forma separada procediendo de la siguiente manera. Y nos da varias situaciones.
Una es que el deterioro del valor de los elementos de propiedad, planta y equipo se reconocerán según la NIC 36. Nos dice también que la baja en cuentas de los elementos de propiedades, planta y equipo retirados o de los que hayan dispuesto por otra vía se contabilizarán según lo establecido en esta norma. Nos habla de que la compensación de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran visto deteriorado su valor, se hubieran perdido o se hubieran abandonado, se incluirán en la determinación del resultado del periodo en el momento en que la compensación sea exigible. Y por último nos dice que el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo rehabilitados, adquiridos o construidos para reemplazar las pérdidas o deteriorados se determinará de acuerdo con esta norma. Para determinar si la propiedad, planta y equipo está deteriorado, se aplicará la NIC 36. Dicha NIC nos explica de qué manera una entidad revisará el valor contable de sus activos, cómo determinará el importe recuperable de un activo y cómo reconocerá a reversar una pérdida por deterioros. Las compensaciones de terceros por propiedad, planta y equipo que se han deteriorado, perdido o abandonado deben registrarse en el resultado cuando la compensación se vuelve cobrable. Por ejemplo, nos dice del tema de un siniestro. Cuando nos habla de un siniestro, nos dice que por lo general se registra en la cuenta por cobrar a la compañía de seguros sin haber completado el trámite de recibir la compensación. Lo que dice la NIC 16 es que debe de reconocerse en el resultado solo cuando la compensación ya haya sido cobrable. Baja en cuentas. El importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se dará de baja en cuentas. La NIC 16 nos dice que la propiedad, planta y equipo nos precisa cuáles son las causas por las que un bien considerado como un activo fijo se dará de baja en los libros. Nos señala dos situaciones, por su disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La primer literal nos dice que cuando se disponga de él es cuando la disposición estará vinculada a la transferencia del bien, producto de la enajenación del mismo o mediante la transferencia gratuita, donación u otros. En la literal B se refiere al desuso del bien como consecuencia de la no utilización y la empresa no generará beneficios económicos futuros sobre este bien. En el tema del desuso de los bienes del activo pueden darse por distintas razones. Entre ellas tenemos la obsolencia y el deterioro. La obsolencia es la insuficiencia que tienen ciertos bienes para ser utilizados para los fines para los que fueron producidos o referidos. A lo anticuado o inadecuado respecto a las circunstancias actuales. El deterioro es la denegación gradual de los bienes producto de su efecto o de sus factores externos. Entre los factores externos podemos tener los aspectos climatológicos o los siniestros también. Debemos tener en cuenta que la NIC 16 señala que la pérdida y ganancia que surgen al dar de baja un elemento de propiedad, planta y equipo, se reconocerá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en la cuenta. De acuerdo al párrafo 69 de la misma NIC, la disposición de un elemento de propiedad, planta y equipo puede llevarse a cabo de diversas formas, tales como puede ser la venta o puede ser una donación. Para tal efecto, el párrafo en mención establece que para determinar la fecha en que se ha dispuesto de una partida, se deben aplicar los criterios establecidos en la NIC 18, que es la NIC por ingresos de actividades ordinarias. Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones.
nos da, en este ejemplo, nos da 4 condiciones y nos dice que la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas del tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. 2, la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. 3, el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados a la transacción. Los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. A efecto de la pérdida o ganancia derivada de bajas en cuentas de un elemento de propiedad, planta y equipo, se determinará como la diferencia entre el importe neto de la disposición y el importe en libros del elemento. Además, debemos considerar que no toda transferencia del bien necesariamente generará una ganancia. También puede generar pérdidas para cualquier entidad que disponga de este bien. Muchas gracias. Mi nombre es Rosemary López y yo les voy a hablar acerca de la información a revelar. En los estados financieros se debe revelar con respecto a cada una de las clases que hay de propiedades, planta y equipo, la siguiente información. 1, lo que son las bases de medición que sean utilizadas para determinar el importe en libros brutos. 2, también se debe revelar lo que son los métodos de depreciación utilizados. 3, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 4, lo que es el importe en libros brutos y la depreciación acumulada, siempre tomando en cuenta lo que es el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor, tanto al principio como al final de cada periodo. Y por último, como quinta, es una conciliación entre los valores en libros que se obtengan al principio y al final de cada periodo. Y en esta siempre se debe mostrar lo siguiente: las adiciones, los activos que estén clasificados y que sean para la venta, las adquisiciones que se hayan realizado como combinaciones de negocios, los incrementos o ya sea las disminuciones que sean resultado de revaluaciones, así como de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o ya sea revertidas en otro resultado integral, la depreciación, y también se debe revelar lo que son las diferencias de cambios surgidas en la conversión de estados financieros, desde el momento en que se está utilizando la moneda funcional a una moneda de presentación diferente. En esto también se deben incluir lo que son las diferencias por conversión de una operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que está informando. Y por último, otros cambios adicionales que existan. Adicionalmente, en los estados financieros se debe revelar también la siguiente información: la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad. Esto se refiere a las limitaciones que hay para el uso de las propiedades planta y equipo. También aquellos que estén afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones, es decir, hipotecas, el importe de los desembolsos reconocidos en el importe en libros, en este caso cuando la propiedad planta y equipo se encuentra en construcción. También el importe de los compromisos en caso de adquisición de propiedades, planta y equipo. Y si no se ha revelado de forma separada en el resultado integral, el importe por compensación de terceros que se incluye en el resultado del periodo, cuyo valor se hubiera deteriorado, perdido o entregado. La selección de un método de depreciación y la estimación de la vida útil de los activos también requieren que haya juicios de valor, es decir, que todas las revelaciones sobre los métodos adoptados, así como todas las vidas útiles estimadas y sobre los porcentajes de depreciación, dan a conocer a todos los usuarios de los estados financieros información que permite revisar los criterios que fueron seleccionados.
por la gerencia y también hace posible que uno pueda comparar con otras entidades. Por dichas razones, se debe revelar la siguiente información: lo que es la depreciación del periodo, tanto si se ha colocado en el resultado del periodo o como si éste forma parte del costo de otros activos. Y por último, lo que es la depreciación acumulada al terminar el periodo. La entidad debe informar acerca de la naturaleza y qué efecto causa el cambio en una estimación contable, siempre que tenga una importancia bastante significativa y que sea en el periodo actual o que vaya a tenerla en periodos siguientes. Esta información puede aparecer cuando hablamos de valores residuales, de costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos, vidas útiles y los tipos o métodos de depreciación. Cuando todos estos elementos de las propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus valores revaluados, también se debe tomar en cuenta qué información se debe revelar. Y en este caso se debe tomar en cuenta lo que es la fecha de revaluación, si se han utilizado los servicios de un tasador independiente para cada clase de propiedades, planta y equipo que se haya revaluado. Se debe considerar el importe en libros al que se habría reconocido si este se hubiera contabilizado según un modelo de costo. Y por último, el superávit de revaluación, indicando todos los movimientos que se tuvieron durante el periodo. Por último, los usuarios de los estados financieros pueden encontrar importante o relevante para cubrir todas las necesidades la siguiente información, que es lo que es el importe en libros cuando éste se encuentre temporalmente fuera de servicio. También se debe mostrar el importe en libros cuando estén totalmente depreciados y esto se encuentre todavía en uso. Tercero, también se debe incluir lo que es el importe en libros retirados de su uso activo y que no estén clasificados como mantenidos para la venta. Y por último, cuando se utiliza el modelo del costo, el valor razonable de las propiedades, planta y equipo, esto solo cuando es significativamente diferente de su importe. La primera es que probablemente se vayan a tener beneficios económicos futuros para la entidad. Y el segundo es que el costo del elemento se pueda medir con fiabilidad. Entonces, en este caso, pues la entidad, como bien lo dice el enunciado, se dedica a las encomiendas y lo que se compró como activo, pues es un vehículo. En ese sentido, definitivamente se van a obtener beneficios económicos futuros. Y en cuanto a la medición fiable, pues definitivamente también es un activo que puede medirse con fiabilidad. Como segundo punto, pues está la determinación del costo. La norma en este caso lo que nos dice es que el costo son el efectivo que se utiliza para la compra del activo, además de los gastos que se incurran para la misma. En este caso, el vehículo tiene un costo de 75,000 quetzales y el seguro de 2,700. Este gasto del seguro, por decirlo así, este precio del seguro va incluido dentro del costo. Entonces, para un costo de adquisición total de 77,700, en el caso de se vuelve propiedad planta de equipo. Bueno, en tercer lugar, pues se determina la vida útil y el valor residual. Y para la determinación de la vida útil, pues la determina la gerencia. Y pues es un tiempo de espera que se espera darle uso al activo y también, o puede ser que depende de cómo se vaya a determinar, pues puede ser que lo hagan por el número de viajes que el vehículo vaya a realizar. Ahora, en el caso del valor residual, si no es determinado por la gerencia,
Aunque cuando lo determina la gerencia, pues no es porque ellos digan van a ser 5 años, sino que es previo a un análisis de lo que les mencioné anteriormente. Ahora, en el caso del valor residual, les decía, pues es determinado por un experto evaluador. En este caso, pues son 20,000 quetzales. Y como último punto para este enunciado, pues está la depreciación, que según la NIC se puede calcular de 3 formas. Primero está el método lineal, segundo el de unidades producidas y el tercero es el método decreciente. Nosotros vamos a utilizar el método lineal para resolver este caso. Entonces, según la NIC, en las definiciones que da, para determinar el importe depreciable, se coloca el costo de adquisición menos el valor residual. En este caso me dio un monto de 57,700. Y para poder hacer nuestro cuadrito de depreciación, vamos a poner el periodo, el importe depreciable, que es el que determinamos acá. La vida útil, que van a ser los 5 años que estaban ya predeterminados en el enunciado. Ahora, la depreciación del periodo es nada más que el importe depreciable dividido los 5 años que se espera de vida útil. Y pues esta depreciación del periodo va a ser para los 5 años, derivado de que es por el método de línea recta. Ahora, la depreciación acumulada es la depreciación del año anterior más la depreciación nueva que se vaya realizando cada año. Y por último, y no menos importante, sería el importe en valor en libros. El importe en libros, que también es nada más que el importe depreciable menos la depreciación acumulada. Entonces, en el enunciado 2, pues ya vamos a hablar sobre la medición posterior. Ahora vamos a comenzar con el enunciado número 2. Este enunciado es diferente al otro y no tiene relación. Sin embargo, sí se va a explicar lo que corresponde a la medición posterior una vez que ya determinamos todo lo que anteriormente expliqué. Voy a iniciar leyendo el enunciado. La entidad ABCSA posee un activo de propiedad planta de equipo que compró hace 4 años por 20,000 quetzales. Se ha venido depreciando linealmente sobre la base de una vida útil de 10 años. Al cierre del ejercicio del año 2017 se presenta la siguiente información. A. La compañía opta por utilizar el modelo de reevaluación. El activo presenta un costo inicial de 20,000 quetzales y depreciación acumulada de 8,000 quetzales. Y por último, C. Se realiza un avalúo técnico y el perito indica que el valor razonable del activo de propiedad planta de equipo es de 18,000. Y para el efecto se va a determinar la valoración del activo utilizando la proporcionalidad o reexpresión de la depreciación acumulada y la eliminación de la depreciación acumulada. Aparte, vamos a realizar los asientos contables. En este caso nos vamos a enfocar en el párrafo 35 de la NIC 16 y se los voy a leer para que podamos comprender lo que vamos a realizar en la resolución. Dice, si se reevalúa un elemento de propiedad planta de equipo y el importe en libros de ese activo se ajustara al importe revaluado en la fecha de revaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes maneras. La primera, el importe en libros brutos se ajustará de forma de que sea congruente con la reevaluación del importe en libros del activo. Y la segunda dice, la depreciación acumulada se elimina contra el importe en libros brutos del activo. En ese sentido, vamos a iniciar con el costo del activo de propiedad planta de equipo. El costo del activo, como lo pudimos observar en el enunciado, era de 20,000 quetzales. Y una depreciación acumulada de 8,000 quetzales. Entonces, según también la definición de la NIC 16, el valor en libros de este activo va a ser de 12,000 quetzales. Ahora bien, el valor razonable, que es el valor del valuador, va a ser de 18,000 quetzales. Para determinar la reexpresión de la depreciación acumulada de la que hablamos
o de la que les mencioné en función de lo que leí del párrafo 35 de la NIC 16 en la literal A, lo que vamos a hacer es una pequeña regla de 3, que sería el costo, que sería de 20,000 quetzales, y el valor en libros que ya poseemos, que sería de 12,000 quetzales. Ahora, para que nuestro valor en libros sea de 18,000 quetzales, que fue lo que el evaluador dijo que era lo que valía el activo, entonces vamos a hacer la regla de 3, que sería el costo por el valor en libros actual partido el valor en libros anterior. Eso me da un valor en libros revaluado de 30,000 quetzales. En ese orden de ideas, pues el costo de propiedad, planta y equipo inicial era de 20,000 quetzales, menos la depreciación acumulada, valor en libros de 12,000. Ahora, en la revaluación, el costo que nosotros mismos determinamos que sería el valor en libros revaluado sería de 30,000 quetzales. Y el valor en libros del cual había dicho el evaluador que tendría que ser actualmente sería 18,000 quetzales. La depreciación acumulada la vamos a determinar por diferencia y me daría un monto de 12,000 quetzales. Entonces el asiento contable quedaría de la siguiente manera: propiedad, planta y equipo a depreciación acumulada y superávit por revaluación. Y como podemos observar en nuestro libro mayor, de la misma manera, aquí inicialmente teníamos 20,000 quetzales. Le quitamos los 10,000 quetzales que corresponden a lo que se determinó. Perdón, esto corresponde a la diferencia que teníamos, a la diferencia que nosotros mismos sacamos entre el nuevo costo revaluado, el valor en libros revaluado, perdón, menos el que ya teníamos con anterioridad, que sería el costo. Ahora, de la forma o de la característica B, por decirlo así, de la literal B, de la NIC 16, específicamente en el párrafo 35, se va a realizar dos asientos contables. Primero, vamos a dar de baja la depreciación acumulada para que la misma pues nos quede a cero. Entonces ahí vamos a colocar los 8,000 quetzales contra propiedad, planta y equipo. Y en la siguiente partida vamos a cargar los 6,000 de la diferencia que tenemos, que es entre los 18,000 que teníamos, que el evaluador determinó que debería de ser el valor en libros, contra los 12,000 que nosotros ya teníamos. Y esa diferencia es la que vamos a poner en propiedad, planta y equipo, y lo vamos a cargar a superávit por revaluación. Gracias por su atención.